Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 2 capítulos más del libro de Lucas. Recordaremos lo que leímos ayer con 2 pequeños resúmenes, pero antes vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, lo primero es que quiero darte las gracias por permitirme venir a leer tu santa palabra un día más, por haber quitado todo tipo de obstáculo para que esta lectura sea posible. Sabemos, amado Padre, que ni toda nuestra fuerza ni todo nuestro entendimiento haría posible que podamos leer y entender tu palabra todos los días, si no fuera porque está dentro de tu santa voluntad. Te damos las gracias por eso, Señor, por respaldarnos en este reto que has puesto en nuestro corazón. Señor, en este día te ruego, como todos los días, la presencia del Espíritu Santo venga sobre nosotros para que la lectura que hagamos el día de hoy la podamos entender desde tu Santo Espíritu. Anula nuestra carne, nuestro entendimiento y nuestra propia sabiduría para poder entender la verdad que está en tu palabra. Es necesario para que podamos aplicar lo que es real, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo para poder ponerlo por obra. Así también, amado Padre, te ruego en el poderoso nombre de Jesús, nos ayudes a ser tus discípulos, a enseñar a otras personas que leemos tu santa palabra todos los días, a que pongas en nuestro corazón tu preciosa semilla y dé buenos frutos, frutos que reflejen que cada día leemos tu santa palabra, y que no es nuestra inteligencia ni nuestra doctrina, sino tu Santo Espíritu hablando por medio de nosotros. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme a leer la palabra del Señor un día más. Veamos lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 10, ayer leímos que Jesús envía a 70 discípulos a predicar. Les da poder de sanar y expulsar demonios. También cuenta la parábola del buen samaritano y enseña a Marta y a María. Y en el capítulo 11, ayer vimos que Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos y habla sobre la importancia de la oración persistente. Enfrenta la oposición de los fariseos y habla de la señal de Jonás. Es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 12 del libro de Lucas. Estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si aún no sabes cómo usar esta guía o aún no la tienes, en la información de este video tienes los enlaces para descargarla totalmente gratis. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 12 del libro de Lucas, seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Lucas 12. La levadura de los fariseos. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas». ¿A quién se debe temer? Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confiese delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando os traigan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Pero él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?». Y les dijo: «Mirad,
Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La angustia y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá por angustiarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Tesoro en el cielo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El siervo vigilante. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los halla velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velará ciertamente y no lo dejará entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice a su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud:
Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Arréglate con tu adversario. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. San Lucas 13. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto bien, y si no, la cortarás después. Jesús sana a una mujer en sábado. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola de la semilla de mostaza. Dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, Id y decid a aquella zorra, echo fuera a demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo,
Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. En el capítulo 12 del libro de Lucas vemos que contiene enseñanzas de Jesús acerca de la hipocresía, la ansiedad, la codicia y el juicio divino. Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Les asegura que todo lo que está oculto será revelado, ya sean palabras o acciones que estén ocultas, serán públicas. Nada puede esconderse de Dios. Versículo 1 al 3. Jesús insta a no temer a aquellos que solo pueden matar el cuerpo, sino a temer a Dios, quien es el que tiene poder sobre la vida eterna. Versículo 4 al 7. Jesús llama a sus discípulos a confesarse ante los hombres como seguidores de Jesús, prometiendo que Él los confesará ante los ángeles de Dios. Versículo 8 al 12. Un hombre de la multitud le pide a Jesús que intervenga en una disputa de herencia, pero Jesús aprovecha la ocasión para hablar contra la codicia. Cuenta la parábola del hombre rico que acumula muchas riquezas, pensando que esto le daría paz a su alma por muchos años. Pero Dios, que tiene poder sobre la vida, pidió el alma de este insensato. ¿Y los bienes de quién serán?, pregunta Jesús. Dios no toma en cuenta las riquezas materiales. Versículo 13 al 21. Jesús enseña a sus discípulos que deben confiar en la provisión de Dios y les da las razones por las que no deben preocuparse. Dios cuida a todas sus criaturas y a sus hijos, por supuesto, con mucha más razón, los cuidará porque valen mucho más que ellos. Por lo tanto, deben evitar de preocuparse por lo material y buscar el reino de Dios. Jesús llama a vivir sin ansiedad por lo material y a tener fe en la provisión de Dios. Versículos 22 al 34. Jesús utiliza parábolas e imágenes para ilustrar la importancia de estar vigilantes y preparados para su regreso. Destaca que los fieles tendrán su recompensa. Y como ya sabemos, nadie sabe ni el día ni la hora, como leímos en Mateo 24, versículo 36. Por lo tanto, debemos estar listos en todo momento. Versículos 35 al 48. Jesús explica que su mensaje provocará divisiones incluso entre familias. Seguirlo puede significar que las relaciones personales se vean afectadas, porque no todos aceptan el mensaje del reino de Dios. Es el costo del discipulado. Versículo 49 al 53. Jesús hace un llamado a discernir los tiempos. Les dice que son capaces de interpretar señales del clima, pero son incapaces de interpretar las señales obvias del cumplimiento de las profecías que mostraban a Jesús como el Mesías esperado. Jesús exhorta a arreglar nuestros asuntos antes de presentarnos ante Dios, porque puede ser peor. Versículos 54 al 59. El capítulo 13 del libro de Lucas aborda temas como el arrepentimiento, la paciencia de Dios, el reino de Dios y las advertencias de la exclusión final del reino. Jesús responde las preguntas sobre dos tragedias: el asesinato de los galileos por Pilato y el colapso de la torre de Siloé. Él rechaza la idea de que estas tragedias fueran castigo por sus pecados y hace un llamado al arrepentimiento urgente. Todos necesitan arrepentirse independientemente de la gravedad de sus pecados. Versículo 1 al 5. Jesús enseña la parábola de la higuera estéril que no da fruto. El dueño del viñedo está listo para cortarla, pero el viñador le pide que le dé tiempo para cuidarla y tratar de que dé fruto. Así es la paciencia de Dios y su deseo de que las personas den frutos en sus vidas. Pero la paciencia divina no es infinita ni tampoco el tiempo. Aquellos que no den fruto tendrán que pagarlo en el juicio. Versículos 6 al 9.
Jesús cura a una mujer que llevaba enferma 18 años en sábado, causando la indignación del líder de la sinagoga. Jesús responde exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos que cuidan a sus animales en sábado, pero critican que una mujer sea liberada del sufrimiento. Jesús antepone la compasión ante las normas religiosas, lo hemos visto ya en varias ocasiones. Versículo 10 al 17. Jesús enseña dos parábolas que describen el reino de Dios, el grano de mostaza y la levadura. En ambos casos, pequeñas dosis producen grandes resultados y grandes transformaciones. Muestra el crecimiento y la expansión del reino de Dios desde algo aparentemente insignificante hasta algo grande e imparable. Versículo 18 al 21. Jesús advierte sobre la dificultad de entrar en el reino de Dios, comparándolo con una puerta estrecha que muchos quieren atravesar, pero no lo logran. Jesús enseña la importancia de esforzarse para entrar en el reino antes que sea demasiado tarde. Y advierte que muchos que parecen estar cerca de Dios pueden estar excluidos por su falta de un verdadero compromiso con Dios. Por eso declara que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Versículo 22 al 30. Al final del capítulo, algunos fariseos advierten a Jesús de que Herodes quiere matarlo. Pero Jesús responde que él debe seguir con su misión y expresa su profundo lamento por Jerusalén, la ciudad que mata a profetas y rechaza a los que Dios envía. Jesús expresa su amor por la ciudad deseando reunirla como la gallina a sus polluelos, pero lamenta que Jerusalén no quiera aceptar su protección y salvación. Termina anunciando que la casa de Jerusalén quedará desierta y que no lo verán más hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Versículo 31 al 35. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía el día de hoy para la honra y gloria del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites hacer. Todo honor, toda honra, toda alabanza sea para ti, porque tú eres el único misericordioso que nos permite avanzar a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio físico. Tú nos inyectas, Señor, fortaleza física, fortaleza espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros cada día. Te ruego, Padre amado, sigas fortaleciéndonos cada día para seguir viniendo a leer tu santa palabra, seguir haciendo estos resúmenes, seguir creando este contenido para bendecir a otras personas que están siguiendo la lectura de tu santa palabra. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que está escrito en tu palabra, que debemos estar vigilantes y preparados para el día de tu venida, que nadie sabe cuándo es. Te rogamos en el poderoso nombre de Jesús, llénanos de espíritu de estar vigilantes y preparados para esperarte, Señor, con un corazón puro y limpio. Lo más limpio que podamos, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra fuerza, todo nuestro entendimiento, toda nuestra voluntad y todas nuestras ganas de dejar de que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Ayúdanos a rendirnos a ti cada día. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.